Hola, estamos aquí en otras charlas de diseño. Vean qué maravilla, aquí al aire libre. Estamos en el Jardín Álvaro Obregón de Manzanillo, pleno centro del puerto. Y pues aquí tomando un cafecito al aire libre con el arqueólogo Jorge Errejón Villicaña. Muchísimas gracias, Jorge, de estar aquí conmigo en charlas de diseño. ¿Por dónde empezamos? Empezamos que nos conocemos en Colegio Vizcaya, ¿no? Cuando me invitan a mí a la primera vez a dar clases en secundaria, tú también ahí estabas en secundaria, bachillerato. Y luego la vida nos fue llevando de tal manera que luego te invito a trabajar arquitectura, a dar las clases de historia del arte. Y luego te quedas en la coordinación de investigación de la Universidad de Vizcaya. Y bueno, pues hemos venido caminando, ¿no? Y actualmente tienes el cargo de director del Archivo Histórico de la ciudad de Manzanillo. Pero ya ahorita nos contará Jorge toda su trayectoria y todo lo que está haciendo. Nada más es un preámbulo. Y siempre trabajando pues muy a la par de los arquitectos y de la parte creativa, ¿no? Gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, son mis cuates de Manzanillo, entonces aquí estamos en charlas de diseño. Bueno, pues ante todo, muy buenos días, gracias a ti por invitarme. Ceci, fíjate que al principio, cuando me planteaste la invitación, yo dije, bueno, ¿yo qué tengo que estar haciendo en una charla de diseño, no? La verdad, como que no hallaba. Pero ya dándole más vueltas al asunto, creo que la arqueología tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Claro, por supuesto. En realidad, desde que el hombre es hombre, bueno, la humanidad es humanidad, para ser ahora políticamente correctos, y desde que inventó los primeros artefactos, pues desde entonces existe el diseño, ¿no? Muchas carreras y muchas disciplinas afirman categóricamente ser las primeras o las más antiguas de la humanidad. La arquitectura y el diseño, ¿no? Con el descubrimiento, no descubrimiento, con una disculpa perdón. De los arquitectos, pero no, eso no es cierto. La arquitectura no es de las primeras, porque al principio vivían en... Entonces, el diseño sí, con la generación de objetos. Sí, evidentemente, con un desarrollo del cerebro y de un esquema mental que les permite la abstracción y la fabricación de utensilios, ya desde ahí estamos hablando de diseño. Y la vivienda llega después. Como vivienda construida llega después. Ok, pero aquí la intención es presentarte, que nos cuentes toda tu trayectoria como arqueólogo, y cómo llegas a la arqueología, Jorge, porque yo no conozco ningún chavo de prepa que diga, wow, me quiero ir a arqueología. O sea, ¿qué pasó? ¿En qué comías? ¿O qué? En realidad fue desde antes. Todo comienza con un viaje familiar que hicimos a la península de Yucatán. Me acuerdo que el sitio arqueológico que a mí me impactó fue Chichén Itzá. Visitamos varios, pero el que tengo muy claro en la memoria es Chichén Itzá. ¿En tu adolescencia es...? No, yo tenía 8 años. ¿8 años? Sí. Y además tú de Morelia, entonces también muy seguramente en la ciudad de Morelia. Impactante, algo impactante. Y fíjate que sí soy de las pocas personas que pueden afirmar haber elegido su carrera desde esa edad. Y a la vez, también yo exijo una explicación de por qué nadie me disuadió. O sea, siendo un niño, ¿por qué nadie me dijo la vas a regar? Por ahí no va. Por ahí no va la cosa, ¿no? Pero bueno, me dejaron con el berrinche. ¿Tu papá nunca te dijo, hijo, y luego de qué vas a comer? Numerosas ocasiones, pero yo solía ser muy terco. Entonces, pues bueno. De hecho, fíjate que empecé a estudiar primero una carrera de diseño gráfico. Ah, mira. Durante un año, y de ahí me paso yo a arqueología. Entonces no es casual tu camino, la invitación que te hago pues aquí a charlas de diseño, o sea, ya te tocaba pues. Y eventualmente también me acerqué a la arquitectura, ¿no? A través de la maestría y de la tesis de maestría fue que me acerco todavía un poco más hacia la arquitectura, pero sí, desde esa época se me metió eso en la cabeza y no hubo poder humano que me convenciera de otra cosa. Entonces terminas secundaria, terminas prepa y a la hora de elegir carrera dices, voy. Muy firme. Me tuve que esperar un año, porque en ese momento la situación en casa no era la adecuada, económicamente hablando. No había la posibilidad, porque la carrera de arqueología no está en muchas ciudades, ni en muchos estados, son pocas las escuelas que hay. En ese momento que termino yo la prepa, pues no había las condiciones, entonces entro a diseño gráfico un año. Y terminando ahí en Morelia. En Morelia, exactamente, terminando ese año se da la oportunidad y me voy a Guadalajara a estudiar arqueología. Y ya, de ahí nos seguimos. ¿Cuál fue tu tesis, Jorge, de arqueología en la licenciatura? Santo cielo. Déjame recordar el kilométrico título, porque los arqueólogos solemos poner títulos estilo siglo XVIII. Entonces es algo así como las unidades habitacionales del posclásico tardío en la zona arqueológica de Talleres en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. O algo por el estilo. Okay, entonces ya la arquitectura vaya a la par también y el urbanismo, ¿no? Esto de
la vivienda. Arquitectura, sobre todo el tema, fíjate que el tema dentro de la arqueología, el tema de la vivienda ha sido uno de los menos estudiados, ¿no? Evidentemente los primeros arqueólogos y junto con ellos el público en general se van mucho hacia la arquitectura monumental, como se le llama, ¿no? Centros ceremoniales, pirámides, templos, este tipo de elementos, pero en realidad si queremos conocer la historia completa tenemos que ver también a la gente común y corriente, ¿no? Es un poco como si quisiéramos explicar nuestra realidad actual a partir de edificios como la presidencia o el templo únicamente, claro, ¿no? Sería un panorama incompleto. Sin ver la vivienda y sin ver el ámbito cotidiano. Exactamente, ¿no? Entonces nos fuimos por ese lado, aprovechando que era un tema poco explorado. Ya en los últimos años han aparecido más estudios, pero no igualan en número a los estudios sobre arquitectura monumental, ¿no? Y bueno, pues es el tema abarcando no únicamente la arquitectura doméstica, sino también la cotidianeidad, ¿no? Reflejada en artefactos, costumbres, restos arqueológicos de todo tipo, ¿no? Etcétera. Entonces, por ahí nos metimos y en realidad ya no dejé el tema. Fue el eje sobre el que centré tanto mi tesis de maestría como la de doctorado también. La de doctorado sí ya enfocada mucho más hacia la arquitectura que las primeras dos, ¿no? Pero por ahí nos fuimos. A ver, entonces terminas la licenciatura y luego, pregunta clave, ¿en qué voy a trabajar? Yo también me pregunté eso en ese momento y es una pregunta que no me ha abandonado, Tuve mucha suerte. Cuando yo terminé la carrera tenía apenas 1 año y medio, 2 años que se había inaugurado, por decirlo de alguna manera, el proyecto arqueológico Teuchitlán, ahí en el sitio de Huachimontones. Y coincidió que cuando yo terminé la escuela estaban buscando arqueólogos, ¿no? Entonces a través ¿Y tú de tenías el tema ya de la tesis de licenciatura? No, de hecho no. Fíjate que yo salí, al igual que muchos alumnos que conozco por ahí, salí con la cabeza totalmente en blanco en cuanto al tema de tesis cuando terminé la licenciatura. Pero tuve la suerte de que llegué a trabajar ese proyecto y ahí trabajé 12 años. Okay. Fíjate lo que son las cosas. Yo había pensado que primero tuviste la tesis, primero la investigación y luego de ahí te llevan al trabajo. Entonces fue al revés. Como alumno te invitan a trabajar y de ahí es donde surge el tema de la tesis. Así es, así fue, correcto. Entonces no eras mal alumno, pues si no los profes no te invitan o los investigadores no te hubieran invitado, ¿no? No me conocían muy bien, yo creo. Pero bueno, se logra. Pudiste disimular a lo largo de la licenciatura. Así es. Y así fue como llegamos. De hecho, el tema de toda la cuestión doméstica, habitacional, pues se da de acuerdo a las tareas que a mí me toca desempeñar al interior del proyecto, ¿no? A ver, espérame, pero es que, híjole, a ver, aquí tenemos varios cambios, porque además cambio de residencia me imagino que también. No me fui muy lejos. De Morelia te vas a Guadalajara. Ah, bueno, sí, cuando la carrera sí. Ok, y luego ya de Guadalajara te tienes que ir a radicar cerca del sitio arqueológico, que sí, está bueno para Teuchitlán, ¿verdad? Está prácticamente en la orilla de la población el sitio se llama Huachimontones y está prácticamente a las orillas del pueblo de Teuchitlán, a unos 70 kilómetros de Guadalajara, más o menos. Pero bueno, así como para ir y venir diario, pues tampoco es... ¿O cómo le hacías? Un tiempo viví en el pueblo y otro tiempo estuve trasladándome diariamente. Oye, esa experiencia tuvo que haber sido interesante, ¿no? Es decir, un pueblo seguramente de toda la vida tranquilo, en el que no pasaba nada, y de repente ver que se descubre un sitio arqueológico y que al mismo pueblo empieza a migrar gente rara, así como los arqueólogos y los investigadores, así como que la gente los ha de haber hecho yo. ¿Qué está pasando? Tuvo un impacto, sin duda, y fíjate que incluso existió un trabajo de investigación relacionado precisamente con la percepción que la misma gente de la población tenía del sitio y de cómo esta llegada, no tanto de residentes, sino más bien todo el flujo turístico que se empezó a desarrollar ahí. Hay un estudio de eso y si tú ves fotografías, imágenes del pueblo hace 15 años, vamos a decir 20 años, ahorita, hay un cambio radical, no en cuanto a crecimiento, sino en cuanto a arreglo, decoración, el trato de la gente, negocios, ¿no? Estar seguramente mucho más habituada a tratar con el turismo. Así es, y ese modelo en su momento lo que buscaba era encaminar
no me gusta la palabra, pero así se le conoce, ¿no? Encaminar la explotación del sitio arqueológico con beneficios hacia la comunidad, más que hacia gentes que pudieran venir de fuera, ¿no? Entonces, de esa manera, muchos empezaron a poner negocios de artesanías, de alimentos, de tienditas, ¿no? Venta de souvenirs. Exactamente, mucha gente, todos los excavadores eran gente del pueblo, ¿no? Los arqueólogos supervisábamos el trabajo, pero toda la gente que laboraba ahí era gente de la misma población. Y seguramente la dinámica de la población cambia. Tú dices, bueno, los excavadores son hombres seguramente del mismo pueblo, jóvenes, ¿no? Que en algún momento del año a lo mejor se dedicaban a la agricultura y en otras se dedicaban a trabajar acá y seguramente iban rotando. Sí, era la temporada de excavación. No puede durar todo el año, por varias razones, ¿no? Me imagino la lluvia, me imagino... Sí, así es, esa es una. La otra es cuestión presupuestal, la otra cuestión es que hay que emparejar el trabajo de excavación con análisis de laboratorio, redacción de informes, etcétera. Cosas que no puedes hacer cuando estás en campo. Entonces, sí, efectivamente llegaba un cierto periodo del año en que paraba el trabajo, pero ellos ya tenían programadas sus otras actividades. Lo que era muy común en esa zona de Jalisco es la zafra. Para la recolección de la caña de azúcar, así es. Entonces era costumbre que paraban de elaborar ahí, unos se iban a la zafra, otros iban a la siembra, otros... Imagínate qué interesante, porque una población que habitualmente está habituada pues durante años y siglos seguramente a vivir de la agricultura y la zafra, también llega un momento que no hay zafra todo el año, no hay agricultura todo el año y se quedaban seguramente esperando que el sol diera la vuelta completa para volver a tener trabajo. Entonces llega el descubrimiento de la zona arqueológica y esta gente, bueno, tiene otra actividad, se reactiva seguramente la dinámica del pueblo, ¿no? Pues fue el inicio. El sitio, no el sitio, el proyecto arqueológico por sí solo está cañón que reinicie o desarrolle una actividad económica por sí, pero todo lo que hay alrededor de él es lo que empieza a generar esta actividad, ¿no? Simplemente las tienditas, los souvenirs, las visitas guiadas, los paseos a caballo, y luego empezó a ver quién rentaba motocicletas, y luego empezó a ver quién rentaba el terreno para acampar, y todo este crecimiento turístico. Me imagino que cuando ustedes también llegan y tienen que estar ahí en sus estancias, también es de buscar la casita, una casa de huéspedes, un hotelito, un algo, y ahí también empieza la gente a decir, no había hoteles cuando empezamos, no había hoteles, el primer hotel se construye después de que inicia el sitio arqueológico a funcionar. Claro. Entonces sí, efectivamente hubo ahí un impacto, ¿no? del desarrollo del lugar, pues a nivel social y a nivel económico. A nivel social también fue muy interesante porque obligó a la gente un poquito a pensar de otra manera, ¿no? Tú sabes que hay poblaciones que tienen una mentalidad como muy cerrada, como muy hermética hacia la persona que viene de fuera. Hay otras comunidades que son más abiertas. Hay mucha variación, ¿no? Pero en el caso de Tenochtitlán eran un poquito más bien tendientes hacia lo introvertido, ¿no? Por supuesto, porque no es un pueblo que esté ni en la pasada, no es de que no es como Tequila, no es Tepatitlán, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Entonces no les quedó de otra. Ahora sí que con este desarrollo tuvieron ellos que empezar a abrirse, ¿no? Mental y socialmente. Cuando tú llegas como recién egresado, todavía no titulado, pero sí ya habías terminado la licenciatura y te invitan, ¿qué es lo que encuentras ahí en Huachimontones? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la imagen que tienes ahí de llegar a la zona arqueológica? El paisaje. ¿Quién la descubre? O sea, ¿cómo les dicen, oigan, acá hay algo que hacer? Hay referencias ya desde documentación del siglo XVII y XVIII. El sitio arqueológico ya estaba abandonado para entonces, pero los españoles reportan el nombre del sitio, le ponen Huachimontón en uno de los mapas de las relaciones geográficas. Aparece el nombre. No hay mayor referencia, no hay un relato por escrito de ellos ni nada, pero suponemos que ellos supieron de la existencia de las ruinas. Ya el sitio estaba en ruinas, ¿no? Ya no había población. No, hablamos de que la temporalidad de ocupación de Tenochtitlán fue más o menos del 300, 350 antes de Cristo, más o menos al 350, 400 después de Cristo, ¿no? Es decir, ya llevaba casi 1000 años abandonado cuando llegaron los españoles. No me digas, qué impresionante. Yo estuve ahí en el 2007 a 2008, impactante, impresionante de veras ver esas pirámides de basamento circular. Pero ahorita que me estás diciendo que estábamos en un lugar en el que tiene más de 1500 años abandonado, porque bueno, ahorita ya hay 500 años de referencia con los españoles.
¡Qué impresión! ¿No? Sí. Y la gente de la población las conocía desde mucho tiempo atrás, porque de hecho la cultura material fue tan abundante que en el arado y en cualquier actividad que ellos hacen ahí en el campo, al aire libre, encuentran fragmentos, puntos de flecha, cabecitas de monos, fue una comunidad como les llaman importante. ellos. Sí. Pero aparte hay otro punto interesante que hay que también mencionar. En esa región de Jalisco, Mesoamérica todavía, ya no era tan común encontrar grupos asentados, ¿no? Grupos sedentarios. Fíjate que eso tiene que ver con una percepción de la arqueología que data de los 50s, ¿no? Cuando comienza... Pues yo en Guadalajara no vi nunca que estuviéramos cerca una zona arqueológica, un Teotihuacán, una región importante como una población establecida. Yo digo, pues aquí eran nómadas, nomás pasaba, ¿no? ¿O qué? Bueno, población había bastante, ¿no? Pero si nos vamos ahora sí que a un indicador arquitectónico, en el sentido de lo monumental, pues efectivamente al parecer no fue muy numerosa esta arquitectura, ¿no? Pero de que había población la había, y de que seguían las tradiciones mesoamericanas, la seguían. Eso porque sin estamos duda, hablando, ¿no? En esta región en Colima, obviamente que es muy conocida la cultura de acá de Colima como el occidente, ¿no? Y luego tenemos, no sé, cerca de Guadalajara, por ahí hay unas pirámides muy chiquititas. Está el Iztépete. Exactamente. Está el Grillo. Hay restos en Tonalá. Prácticamente todo Guadalajara está encima de restos arqueológicos. Prácticamente todo. Y luego está Huachimontones, pues, que ya está más en esta otra región. Bueno, también Chapala, ¿verdad? Dicen que tiene... Sí, hay muchos restos ahí. Pues uno lo único que tiene que hacer es leer un poco las fuentes del siglo XVI para encontrar ahí la relación de toda la población y incluso con los nombres de las poblaciones. Casi los censos que levantaron los españoles sobre lo que encontraron. Prácticamente. Entonces, sí, había mucha ocupación humana, ¿no? Pero, como te decía, la arqueología de los 50 ponía mucho el énfasis en lo espectacular, ponía mucho el énfasis en la pirámide enorme, ponía mucho el énfasis en la supertumba, ¿no? Al estilo un poco... una visión, vamos a decirle, romántica, al estilo de la egiptología o de la arqueología del cercano oriente, ¿no? Una cosa así muy romántica del arqueólogo con sus Arakov y sus claro. Sus, ¿cómo se llaman? Las botas. De las bermudas caqui, las botas y con la lupa y así. Eso es un poquito como... yo lo percibo como la visión hollywoodense romántica de la arqueología, pero que en el mundo académico impactó hacia una concentración de los estudios en estos aspectos monumentales. Si esos son aspectos que tomáramos como únicos referentes para el desarrollo cultural, pues serían muy pocas las culturas en el mundo, ¿no? Porque claro, muchas no llegan a desarrollar esa arquitectura. Pero tomando en cuenta otros factores, pues la variedad cultural en aquella época fue riquísima, fue muy, muy diversa, ¿no? Simplemente acá en Occidente surgió algo que no hubo en el resto de Mesoamérica. Las tumbas de Tiro, por ejemplo, que son bellísimas y son espectaculares, no existieron en el resto de Mesoamérica, ¿no? En el caso de Huachimontones, la arquitectura circular, si bien no es muy voluminosa ni muy monumental, son bajitas las pirámides, claro. En cuanto, hablando de diseño, ahora sí, ¿no? En términos de diseño son únicas en el mundo, ¿no? Por la conformación de todo el planteamiento arquitectónico, la reunión de diversos elementos geométricos, pues es un diseño único. Entonces hay otros aspectos, ¿no? No hay que dejarnos llevar por lo espectacular, lo gigantesco. Ok, entonces cuando tú llegas la primera vez, el paisaje fue lo que te... Sí, pues es que es un paisaje natural muy rico, ¿no? Y que les dio prácticamente todo lo que necesitaron. Tú te paras en la pirámide principal de Huachimontones, volteas hacia el paisaje y tienes la laguna de Teuchitlán, tienes la Sierra de Ameca, tienes la planicie, tienes el volcán de Tequila hacia atrás, ¿no? Y todo eso es todas las condiciones para un asentamiento humano, con agua, con buena tierra, con clima excelente, con una gran diversidad de flora y fauna, recursos minerales como la obsidiana, mucha piedra también, ¿no? Muchas especies para cazar, pescar, demás. Entonces fue favorable para el desarrollo cultural toda esta región. Yo recuerdo que fue lo primero que me impactó cuando subí el sitio arqueológico, ¿no? Ver este paisaje así tan diverso, tan completo. Es una de las cosas que más me gustó. Oye, y como alumno que dijiste, esto nunca lo vi en los libros. Pues no, realmente no aparecía en los libros porque el sitio arqueológico se empezó a excavar apenas en el 97. Pero aparte, Jorge, esa etapa que te toca a ti todavía de estudiar arqueología,
a la vieja usanza, digamos, ir a la biblioteca, la ficha bibliográfica, el libro, ¿no? No esta virtualidad que tenemos hoy, de la cual podemos gozar, que tienes un dron, o que tienes la biblioteca de no sé qué museo de manera virtual y puedes entrar a la computadora, sino que era lo que tenías en fotos, lo que tenías en libros, los artículos de revistas que existían, y de repente llegar y decir, ah, caray, esto sí es real. Fíjate que fue un periodo de transición. Ahorita que estás mencionando los drones, me acuerdo mucho de cómo tomábamos las fotos aéreas de las estructuras arqueológicas. Poníamos 2 escaleras en tijera, como de unos 8 o 9 metros de altura. Los trabajadores sostenían la escalera y nos subíamos a tomar la creatividad en pleno y la valentía. Desde arriba. Y en el DF, en la UNAM tomaban las fotos usando globos de... pues aerostáticos miniatura, ¿no? Entonces los tenían controlados con una soga y ahí así tomaban. Papalote, se usaba el papalote. ¿No? Casi, haz de cuenta, ¿no? Entonces, y poquito después de eso surge toda esta tecnología, ¿no? Entonces, como que estuvimos ahí en la transición. Oye, ¿y qué te toca? ¿Cuál fue tu primer trabajo que te dieron ahí? La excavación precisamente de unidades habitacionales, pero del periodo posclásico, porque hubo 3 etapas distintas de ocupación humana ahí. La etapa formativa, que es la correspondiente a Huachimontones, un periodo que se denomina como clásico, y después uno que es posclásico. Entonces, en un primer acercamiento a mí me tocó examinar lo de posclásico, que ya culturalmente no tenía nada que ver con Huachimontones, pero que sí abarcaba ya el tema habitacional. ¿Y posclásico estamos hablando más o menos de qué épocas, de qué años? Depende mucho a quién leas y la región en la que estés, ¿no? Pero estamos hablando aproximadamente del 700, 800 después de Cristo hasta el contacto con los europeos. Ok, estamos hablando que en un calendario de historia universal estamos hablando que en Europa estaba en Edad Media y acá estaba todavía Efectivamente. Dato curioso, fíjate, cuando estaban construyendo las pirámides de Huachimontones, estaba en construcción el Coliseo Romano. Para darnos una idea del desarrollo cultural. Del desarrollo cultural, de los avances técnicos, tecnológicos, científicos, etcétera, que se dan en hoy día, ¿no? 2 continentes, y que en ese momento, bueno, no se sabía uno del otro, ¿no? Así es. Oye, Jorge, te invito a una segunda charla para que nos cuentes que a la hora que te dan esa excavación, ¿qué pasa y qué haces durante todo ese tiempo? Claro que sí. ¿Va? Con ¿Nos la aventamos? muchísimo gusto, sí. Órale, pues, entonces seguimos en la segunda parte para ver qué pasó con Huachimontones y con Jorge.